Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Continúo con mi cobertura de la edición número 13 del Festival Internacional de Cine UNAM. Ahora toca el turno del documental A través de Tola, de la realizadora oaxaqueña Cassandra Casasola. Cassandra describe su película de la siguiente manera: tras la ausencia de mi padre, naufrago en un mar de recuerdos junto a mi abuela paterna y mi madre. 3 generaciones de mujeres buscando reconocernos para comprender la ruptura familiar, el duelo y las violencias heredadas. El filme, personal, es un ejemplo claro de que el cine no dejará nunca de ser una experiencia humana. En este caso, un medio para un proceso de duelo, un medio para sanar y liberarse, para expresarse. Bienvenidos a mi podcast. Cuando no tengo depresión, aguanto. Le platico de él, todo. Me acuerdo, pero cuando tengo depresión no quisiera acordarme porque es un llanto, es un... Ay, no, hasta lo siento. Y aquí lo tengo, y aquí lo tengo, y aquí lo tengo. Y en mi mente, y ya hago porque se me olvide. Por eso cuido a ese nene. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Y sí, seguimos con nuestro seguimiento de FICUNAM 13, el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro, a la gente que nos escucha en el presente. Lo pueden disfrutar hasta el 11 de junio en distintas sedes. Todo lo pueden checar en la página oficial de FICUNAM. Y tengo del otro lado, esta vez de la pantalla, a Cassandra Casasola, realizadora del documental, la película A través de Tola. ¿Cómo estás, Cassandra? Bienvenida. Hola Enrique, muy bien, muchas gracias, gracias por el espacio, y aquí estamos. Saludos a todos y a todas. Gracias, Cassandra. Y también nos acompaña el productor ejecutivo de este trabajo, Eric Baeza. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, gracias por el tiempo y el espacio y saludos a todos y todas. Muy bien, pues me gustaría justamente empezar esta charla, Cassandra, es tu primera película como realizadora. Ya has tenido otros trabajos detrás del cine, pero cuéntame un poquito cómo es el camino justamente a este trabajo tan personal como lo es A través de Tola. Bueno, pues la película inició tenía como la curiosidad más bien de hacer una película acerca de mi abuela. Uh-huh. eh, y poco a poco pues en el proceso se fue transformando y no podía como alejarme, pues no podía nada más observarla, ¿no? Sino también sentía la necesidad de yo ya involucrarme. Y conforme fueron pasando también los diálogos y todos los cuestionamientos que hago en la película, pues también sentía necesario también saber el punto de vista de mi madre, ¿no? Para construir a este personaje ausente. Entonces, pues entre las tres teníamos que construir a esa persona, ¿no? Porque pues también es interesante poderlo ver desde el punto de vista de la madre, de la esposa y de la hija, ¿no? Y pues siempre he dicho que esta película para mí es la escuela. Yo pues soy más autodidacta, no estudié en una escuela como tal así de cine de la SEP, avalada por la SEP, pero sí pues es en espacios de formación comunitaria, ¿no? Entonces pues mi proceso no, pues yo no sabía hacer como, pues no, así como dirigir, ¿no? Y también en el proceso me fui volviendo también fotógrafa. Entonces, pues cada cosa siempre fue un aprendizaje para mí y sobre todo porque casi todo el rodaje lo hice sola, ¿no? Entonces, pues era como aprender cosas de sonido, de cámara y así, pues, ¿no? También la imagen se ve como también es un poco en la película, ¿no? De cómo empiezo a encuadrar y estos movimientos no tan estéticos, por decirlo de alguna forma, y ya al final, pues sí, ya está más cuidada algunas cosas, ¿no? Entonces, así fue como mi proceso. Cassandra, nos cuentas entonces que iba a ser sobre Tola, pero es justamente como bien mencionas, a través de Tola, tu abuela, que se empieza a desarrollar esta historia. ¿Cómo te involucras, Eric, ya al proceso de esta película? Pues digamos en el trabajo ya creativo habíamos tenido un par de proyectos. Bueno, en realidad sí, pues uno que ya habíamos tenido que era Tuyuku, que habíamos en el 2019 competido en el Festival de Morelia y ganamos el ojo a cortometraje documental. Entonces, digamos, en ese tiempo nosotros ya veníamos trabajando un poquito sobre nuestros intereses y
gustos, ¿no? También, ¿no? Nuestras formas de trabajar empezaron como a congeniarse y digamos de un proceso muy natural de pláticas en el día a día, ¿no? Sobre, había que conseguir de repente una óptica, ¿no? De repente, no sé, me decía, oye, ¿puedes checar alguna cuestión de equipo, ¿no? Y como que por ahí se fue dando entre esta primera parte que era muy de cuates y amigos, ¿no? A ya una cosa donde se sentó y fue una propuesta ya como más formal y bueno, y aplicamos para la postproducción, ¿no? Que es donde en realidad ya tenemos como un trabajo más cercano y más pues sobre el documental como tal, ¿no? Porque todo el proceso previo, como bien lo comenta ella, que lo hizo sola, pues fue como de acompañamiento, ¿no? Junto con Nicolás Rojas, que es el editor de la película y también productor, pues venían trabajando sobre el proyecto y nada, fue como adherirse naturalmente, ¿no? De unas pláticas cotidianas a ya formalizarlo en un punto que era necesario, ¿no? Dar ese paso, pues. En Tuyucu, Ahuehuete, justamente corto que ya menciona Eric, Cassandra, te involucraste en distintos aspectos, pero ahora fue justamente en A través del Tola que estuviste en mucho más y bueno, principalmente detrás de la cámara. Pero ¿cómo fue ir conformando este guión que se fue transformando también, como ya lo habías mencionado, a través de lo que ibas descubriendo y pues también de cómo te ibas involucrando, inclusive apareciendo también frente a la pantalla? Sí, pues creo que también al ser personal y que también la película duró en su proceso 8 años, pues también en 8 años voy cambiando mis cuestionamientos como persona, pues, ¿no? Y también voy pues, cambiando. Entonces creo que la película se terminó o sea, de construir en sí el guión hasta la edición, ¿no? Como creo que todo lo que fui haciendo en todo el proceso, pues fue hacer cuestionamientos personales que yo tenía acerca de mi abuela y de mi padre. Y así fue como, pues teniendo muchos diálogos con mi abuela y pues tratar de grabar como su cotidianidad, ¿no? Quería mucho eso, como mostrar el espacio donde ella siempre está. Y porque todos esos espacios, pues justo son muy ella, pues, ¿no? Me remiten mucho a ella, cosas también de aspectos de la naturaleza que pongo, me remiten mucho a ella desde niña y también creo que a mi padre, ¿no? Hay muchas cosas que también están así. Y pues así fue como hicimos todos estos diálogos y ya al final, pues cuando empezamos a montar y así, pues fuimos, pues, no sé, agarrando las partes que más sentíamos que necesitaba contar la película. Y también en el proceso de edición todavía dije, bueno, aquí todavía me falta cuestionarme estas cosas o necesito todavía otra respuesta, ¿no? O preguntar estas cosas. Y ahí regresaba otra vez a grabar más cosas con mi mamá o con mi abuela, ¿no? Y también y muchas cosas también de decidir, pues, ¿no? Decidir qué sí se queda y qué no se queda, ¿no? En la historia, qué tanto, sí, se cuenta. Y así fue como se fue construyendo, pues por decirlo así, el guión. Y hablabas justamente del tema de la edición, ¿no? Que, pues bueno, siempre es un tema muy complejo. ¿Cómo fuiste decidiendo exactamente qué imágenes ibas a estar presentando mientras se escuchaban en off algunas de las voces que ibas grabando? Y también tus propias reflexiones. Encontramos por ahí algunos momentos, pues sí, de poesía, ¿no? El tema del agua, de las olas que mencionas por ahí sin revelar nada más. Pero ¿cómo es que ibas justamente, pues armando este rompecabezas que ya nos dijiste llevó un largo proceso, cerca de una década? Ujú. Sí, creo que mucho al principio fue como negarme a estar, ¿no? Ahí, como este pudor de tanto salgo enfrente de la cámara o si el oírte, ¿no? También eso luego a veces causa mucho pudor. Y fue como mucho diálogo con Nicolás, el coeditor, porque pues sí, fue como de, sí, no, o sea, necesito poner también cosas mías, pues, ¿no? También mis propias reflexiones, que también nos ayudaban justo para poder hacer puentes en la historia, ¿no? O tratar de responder preguntas que todavía quedaban en el aire y que solamente yo las podía también responder, ¿no? Entonces, pues ahí fue como, bueno, necesito hablar de algo, yo, qué quiero decir, ¿no? Entonces, pues traté de también como tomar la decisión de, bueno, quiero que la voz en off sea hacia mi papá, ¿no?
no sea como hacia el público o hacia mi abuela, ¿no? O sea, como esto de tomar la decisión de hablarlo hacia mi padre, ¿no? Como si le estuviera hablando a él. Como todas esas decisiones se fueron, sí, como te digo, en la edición ir dialogando y dialogando, dialogando qué cosas son en las que necesitamos. Y con las imágenes, pues igual, ¿no? Como prueba, o sea, a veces probábamos, primero montábamos imagen y luego probábamos con sonido, o luego al revés, ¿no? Primero los diálogos y la imagen. Y cosas que pues solitas también iban surgiendo, ¿no? Como tenemos este material en bruto y qué hacemos con todo este material. Porque hubo mucho material mío como de celular, que pues son cosas que pues todo el tiempo ando grabando ahí, ¿no? Con mi celular, cositas y ahí, ¿no? Entonces, pues, como tomar esta decisión de, bueno, también es archivo y es parte de, pues, estoy grabando como cosas muy personales, por decirlo así, mi cotidianidad a través de un celular. Entonces, pues, está, ¿no? Recopilar todo ese material que tenía y entregarlo al editor y decir, bueno, que podemos jugar con ello, ¿no? Y así fue un juego entre él y yo, ¿no? Y propuestas y así. Eric, ¿cómo se produce este tipo de cine? Afortunadamente tenemos espacios como el Festival Internacional de Cine UNAM, que yo siempre promuevo por darnos la oportunidad de abrirnos a estas propuestas que, pues lamentablemente, muchas no tienen presencia en las salas de cine ahora invadidas, como siempre, por los blockbusters. Veo por ahí, por ejemplo, el Fondo Mirador Ambulante, Netflix, ¿no? Por ejemplo, ver ahí a la N al inicio como parte de esto. Cuéntanos un poquito cuál fue el proceso y también un poquito de lo que haces tú como productor, ya mencionando también la anterior Tuyuku. ¿Cómo se produce este tipo de cine? Pues creo que de entrada es con mucho respeto, ¿no? Mucho respeto por la creadora o el creador, ¿no? En este caso, quien está dirigiendo. Considerar que al momento que se están planteando narrativas también distintas, ¿no? A lo comercial, por decirlo, pues requiere un trabajo también desde atrás, ¿no? Tanto de mesa como personal, creativo muy propio, ¿no? Que uno como productor, en mi caso, pues es mantenerse ahí al lado, ¿no? Tener un acompañamiento en el caso de Tola, que es un proyecto con estas características, pues dar como el apoyo y el acompañamiento emocional también, ¿no? Por parte de la producción, pero también por parte de todo el equipo, ¿no? Estar como la producción misma rodeada de gente que a partir de eso, ¿no? De este apoyo y de estos acompañamientos, pues le va a dar como un lugar a que el proyecto por sí mismo se vaya desarrollando, vaya madurando y lleguemos al resultado que se quiera, ¿no? O sea, en una cuestión un tanto más autoral, le llamaría. ¿No? También, pues entonces creo que ahí hay una clave que no es habrá que cumplir obviamente tiempos para llegar a ciertos objetivos, pero bueno, en el inter de estas fechas o estas deadlines, ¿no? Lo que tenemos es como que apoyar, pues, ¿no? A que el proceso mismo vaya creciendo y sí tengamos como las herramientas necesarias para obtener, pues, los resultados que tenemos, ¿no? En ese sentido, Tuyuku también fue parecido, ¿no? Como procesos muy personales que uno está, pues, en realidad dando un blindaje hacia las personas que están ejecutándolo también, ¿no? Más allá del proyecto de la película como tal, pues en realidad es a quienes están ejecutando proyectos o quienes estamos ejecutándolo, ¿no? Y de ahí, pues nada, buscar los pocos, como lo mencionas, el FICUNAM tiene esta ventana, asimismo estos proyectos pues carecen un poco de fondos, ¿no? O sea, es de repente un poco complicado, ¿no? Como producción, tener, pues sí, en ciertas condiciones los apoyos que se requieren. Entonces, bueno, también por ese lado, cuando la pandemia, ¿no? Esta película viene como resultado de la pandemia, en el 2020 nosotros aplicamos al ECAM, que es el estímulo del IMCINE, que había abierto un año antes, ¿no? Este estímulo, pues al momento que surge, viene toda la pandemia y también eso, pues es como una cosa un tanto complicada, pues, ¿no? Porque empieza Netflix a tener estos apoyos hacia la academia,
¿no? Pero pues con ciertas características, ¿no? Con personas dentro del medio, entonces voltean en algún punto de la vida junto ambulante y dicen, ah, bueno, hay que apoyar también a este cine que ya tiene mucha presencia y que tiene una fuerza en cartelera, ¿no? Digamos, y dieron este apoyo en común y comienza como a tener este tipo de apoyos que poco a poquito pues ya comienzan a hacer unos números que facilitan terminar la película en los términos más adecuados, ¿no? Para una exhibición en una sala grande con una mezcla 5.1, con un DCP, o sea, ya empieza a crecer de un proyecto que CAS había pensado como personal, como en otros términos, de repente ya las pláticas nos llevaron también pues a pensarlo a este punto y creo que ahí también como productor ya yéndome más técnico y más hacia el lado de la película y del proyecto, pues es donde uno va empujando y va diciendo, órale, ¿no? Está esto por aquí, ¿qué les parece si se aplica, ¿no? La misma Cassandra decía, apliquemos a tal lado, a tal fondo, a tal beca, a tal estímulo y eso pues también ayuda mucho a que uno como productor, pues en realidad va como acompañando, ¿no? Teniendo a una directora como Cass, que también es, pues con todo su proyecto, con tantos años trayéndolo en el bolsillo, pues sabe perfectamente cómo se mueve, ¿no? Entonces, bueno, es por ahí un poco como trabajo en este sentido y este tipo de proyectos, ¿no? Pues finalmente. Cassandra, nos permites entrar en el proceso de duelo que está viviendo tu familia, ¿no? Se abren pues, muchos elementos que también vas descubriendo tú misma y que pues, resultan fuertes. Se ven archivos en videos, se ven fotografías. ¿Cómo terminaste después de este proceso y cómo se cerró este proceso que pues también no solamente fue demandante para ti, para tu mamá, para tu abuela? Ujú. Pues fui cerrando procesos con cada una a partir de la película, o sea, pues uno de los cierres pues está en la película, ¿no? Ujú. Cuando eso lo grabé justo después, cuando estábamos editando, regresé y hice ese cierre, ¿no? Con ella. Y también ahí dije, ya no, o sea, aquí cerré y tampoco ya voy a regresar a grabar, ¿no? Aunque necesite algo más con ella, ya, aquí, ¿no? Y un poco igual así pasó con mi mamá. Y para mí el cierre fue también cuando un penúltimo corte de la película se los enseñé a ellas, también porque para mí es importante que ellas se sientan cómodas con lo que hay ahí, pues, ¿no? Yo no iba ni poner en riesgo, ni ponerlas en riesgo, ni poner, pues sí, en riesgo a nadie, o sea, ninguna película es más que la integridad de una persona. Y pues entonces, pues les enseñé la película, ¿no? Así como de, ustedes véanla y me dicen, quieren que quite algo o dejo algo. Y ahí, pues ellas me dijeron, no, pues todo bien, no quites nada, estamos de acuerdo con lo que hay. Y ahí fue cuando, en verdad, cuando presenté eso a ellas, ahí fue cuando dije, ya lo demás sí es cansado, pero creo que ya el cometido de la película ya lo cumplí y pues ya lo que vendrá, pues ya seguirle talacheando, pero para mí ahí fue donde cerré con ellas todo ese proceso, ¿no? Y porque o sea, creo que para mí primero empecé haciendo la película para mí y para ellas, Ujú. y eso, ¿no? Lo que te decía, pues cumplió su objetivo y para mí ya eso es una ganancia enorme, ¿no? Y ya, pues después obviamente vienen ya los desgastes ya no emocionales de los temas, sino ya los desgastes emocionales técnicos de la propia película, ¿no? Que ahí te va poniendo, pareciera que eso, ¿no? Que huelen tu miedo y que tienes el deadline. Y dices, bueno, vamos a hacer que todo pase y entonces todo pasa, ¿no? Claro, Y pues es muy desgastante, ¿no? Porque pues eso, como uno está ahí tratando, pues sí, de sacar que nazca el bebé, pues sí está pues sí, muy sensible con todas estas cosas de negociar cualquier cosita, ¿no? Pues o en la postproducción pues ya hubo muchísima gente más involucrada en la película, ya este proceso ya fue pues también como un cambio para mí porque pues al principio estaba sola y de repente pues ya con más gente como trabajar, que todo también estuvo muy padre. Pero sí, los procesos son a veces muy desgastantes y más cuando pues ya tienes 8 años que dices, ya, que se termine, porque pues suceden estas cosas que parecieran que no me dejan terminar, ¿no? Pero bueno,
ahí va uno soltando. Pues ahí está, a través de Tola, en tiempos donde se vienen episodios que estoy ya trabajando sobre el tema de la inteligencia artificial, en tiempos donde parece que la inteligencia artificial lo va a hacer todo y ya mejor nos retiramos de la humanidad. Pues este tipo de películas a través de Tola nos muestran que el cine sirve también como un proceso de liberación, y que pues finalmente mientras haya seres humanos que quieran expresarse, pues el arte no va a estar dominado por las máquinas. Cassandra, muchas gracias por la charla. También Eric Baeza, muchas gracias por la charla. Le recuerdo al público, o bueno, más bien les menciono al público, que va a estrenarse el 3 de junio a las 3:45 p.m. en la sala Julio Bracho, ahí en el Centro Cultural Universitario. En el Centro Cultural Los Pinos, el 4 de junio a las 13 horas. En el Cine Tonalá, el 6 de junio a las 18 horas. Y en el Cinematógrafo del Chopo a las 11, a las 14, no, a las 16 horas, el 11 de junio. Saludos otra vez a la gente en el futuro, pero a la gente que nos escucha en el presente, acudan a estas proyecciones si les interesan este tipo de películas en festivales de cine, porque luego dicen, y cuando uno va con los recuentos de fin de año, es que, ¿dónde la viste? Pues la vi en un festival. Ay, pero es que no, sí cuenta porque luego andamos ahí buscando las películas que queremos recomendar y es así de, ya te recomendamos que fueras al FICUNAM, así que ahí está. Muchas gracias, Cassandra. ¿Algo con lo que quieras cerrar? No, pues muchas gracias a ti y al espacio. También invitamos a todo el público que nos escucha, que acudan a las funciones y que también chequen la cartelera, ¿no? De FICUNAM. Hay muchas películas interesantes. También vamos a estrenar un cortometraje colectivo que se llama Bucantura Chidú. Igual el 3 de junio a las 5:45 en la sala Julio Bracho del CCU. Y ahí andamos el cine oaxaqueño acá dando lata. Que haya mucho más cine oaxaqueño. Y bueno, pues ahí está la doble función del 3 de junio de la sala Julio Bracho. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Eric? Pues nada más, también el proceso de la película fue un proceso que finalmente interno, ¿no? Colectivamente, digamos, creativo, ¿no? También eso, hay que rodearnos de gente creativa que nos impulsa y que nos exige y que nos hace retos, como es también a través de Tola, ¿no? Pues dentro de todos los procesos creativos, pues hay una exigencia y también, bueno, todo se hizo, digamos, en casa, ¿no? Desde la cámara primera que puso CAS hasta el DSP, pues salió en este proceso también. Entonces es como una parte de hacer una producción totalmente, en otros términos, ¿no? Más interna y más cómoda, pues, ¿no? Y acompañada. Y Pues gracias por la muchísimas entrevista y a la gente que vaya a ver la película. Gracias. Claro, que vayan a verla. Muchas gracias a ustedes dos. Muchas gracias, Cassandra Casasola, Eric Baeza, de A Través de Tola. Más información de FICUNAM en ficunam.unam.mx. Cuídense. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y nos escuchamos con más del FICUNAM en estos especiales que vamos a estar lanzando. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.